Párate un segundo, sí. O bienvenido a Tarde de Verdades. Entre mails, reuniones y café frío, hacemos un alto y nos reímos un poco. No es drama, no es protocolo, solo un minuto para pensar distinto. Tarde de verdades, ideas que aparecen, música que entra y nos hace mover la cabeza. Un break corto, claro y divertido, sin vueltas, sin formalidades. Tarde de verdades, ideas que aparecen, música que entra y nos hace mover la cabeza. Un break corto, claro y divertido, sin vueltas, sin formalidades. Historias, risas, algún dato inesperado. Todo cabe en este espacio relajado. Escucha, presta atención y que la oficina siga, pero con onda. Bienvenidos a una nueva temporada de Tarde de Verdades. Arrancamos el 2026 con la segunda temporada. Este es el primer capítulo. Vamos a estar hablando de las mujeres en el trabajo. Hola, Rama. Hola, Blauti. Bueno, y no podemos hablar de mujeres en el trabajo sin una nueva incorporación mujer en esta hermosa mesa. Bienvenida, Ana Caset. Hola, bueno, yo me llamo Ana Caset, estoy en el área de legales y los chicos me invitaron a participar de Tarde de Verdades, así que nada, estoy muy contenta de participar y nada, hablar de este tema que me encanta, así que Así que bueno, Ana es nuestra nueva compañera estrella. Con Rama, bueno, todo surge porque Luana se fue de la empresa, entonces Nos encontramos con Ana, con Anita, una chica que le gusta hablar y tiene mucho para decir. Bienvenida y éxitos en esta nueva etapa. exacto. muchas gracias y bueno, espero superar las expectativas. Bueno, vamos a arrancar a hablar entonces del 8 de marzo, estamos muy cerca de la fecha, seguramente ya va a haber pasado cuando salga el programa, pero no queríamos dejarlo pasar y no dejar de hablar en un tema tan importante que es las mujeres en el trabajo. Para arrancar a hablar, creo que sí o sí tenemos que dar un poco del marco teórico, pero más o menos sabemos que el 8 de marzo surge por la fábrica en Chicago y el incidente con las mujeres dentro. Luego también podemos hablar un poco de Argentina, qué pasó en Argentina. Bueno, básicamente el gran avance en Argentina en materia de derechos creo que se da en 1945, cuando se incorpora el voto universal. Y después ya podemos hablar de otros conceptos, si les parece. Me encanta. ¿Está bien? Va. Yo creo que a la hora de hablar de mujeres en el trabajo, sí o sí tenemos que hablar de algunos datos que son como la tasa de actividad, la brecha salarial y datos así que estuvimos buscando y recolectando para este programa. Sí, Muy bien. límites imaginarios que se imponen, que uno tiene inconscientemente, que bueno, que se va mejorando con el paso de los años y también a medida que se van incorporando nuevas mujeres en diferentes áreas y en diferentes lugares, tanto como si fuesen en una empresa, en una oficina, que es más normal ver mujeres, como también en áreas más de obra o de campo, históricamente fueron lugares donde se encontraban varones. Tal cual, tal Tal cual. cual, exactamente como nosotros trabajamos en una empresa minera y de construcción. Bueno, no hay mucha participación femenina, pero esto se fue cambiando totalmente. Ujú. Y bueno, tenemos compañeras mujeres bastantes en obra, por suerte. Sí, tal cual, tal cual. Para tirar más o menos algunos datos y poner en contexto el tema, nosotros buscamos lo que sería la encuesta por hogares del INDEC. Esto es un informe que se relaciona en conjunto con el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Este centro analiza estadísticas desde el 2014 hasta el 2024 más o menos y va tirando algunos datos. En eso pudimos ver que, por ejemplo, la tasa de empleo, la tasa de actividad entre hombres y mujeres tiene una brecha de todos los años más o menos del 20%. Estamos hablando que una tasa de actividad 70% en los hombres, 50% en las mujeres. Eso, algún dato para más o menos poner en contexto. Después la brecha salarial, podemos hablar también. Sí, que hay mucha diferencia en la brecha salarial, pero que en los últimos años eso fue mejorando. Exacto. Yo creo que también un poco porque las mujeres se empezaron a posicionar mucho más y que se empezaron a incorporar mucho más las mujeres durante estos últimos años, digamos, y que también hubo muchos cambios culturales por tantos movimientos que hubieron, hizo que también esto, nada, esté en vista de la gente y se empiece a cambiar y a modificar un poco también, ¿no? Total, que se empieza a visibilizar. Sí, yo Claro. creo que también viene de la mano de que hoy en día las mujeres tienen más posibilidades para estudiar en las facultades y demás, haciendo que sean más empleables y
así tener más compañeras mujeres. Sí, sin duda se fueron rompiendo barreras que nada, permiten ese acceso, que se construyen cosas, conceptos que ya vienen armados y nada, que terminan permitiendo que las mujeres se metan en lugares en los que, por así decirlo, un mito, se dice que son de hombres históricamente. Bueno, también sí, la brecha salarial, como por ejemplo, vimos que en 2024 se igualó, según el CEPA. Después también podemos hablar del trabajo no remunerado, lo que Ya sería... el trabajo en negro, Sí, 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 que exactamente. son trabajos domésticos que usualmente las claro, mujeres llevan adelante. Exacto, O sea, lo normal era que la mujer trabaje en un ámbito más doméstico de casa, limpiando, y eso hacía que sea, la mayoría de los casos están bajo, o sea, régimen informal, digamos, y nada, eso hacía que las mujeres no solo no tengan brecha salarial muchísimo más bajo porque son empleos muchísimo más precarios, sino que también no se encuentren en situación, o sea, no estén registrados, o sea, no se encuentren dentro del sistema, digamos, de los salarios. claro. Y eso hacía que sea más precario todavía. Por suerte eso se fue modificando, se empezaron a ver mujeres que empezaron a estudiar, que empezaron a trabajar en otras áreas, en otros lugares, y eso hizo que se vaya modificando bastante tipo esta brecha que se encontraba. Sin duda se fue modificando. También para mencionar otro concepto que se suele decir cuando hablamos de las mujeres en el trabajo es el techo de cristal, que es un concepto que se introduce, que es una barrera invisible que impide a las mujeres a ocupar algunos puestos de alta jerarquía. Pero bueno, también vimos que en el 2024, según un estudio de KPMG en Argentina, esos puestos de directorios llegan a, a un porcentaje de ocupación del 17,8 ocupado por mujeres. Sin duda la cifra es baja comparada al de los hombres, pero también no tenemos dudas de que hace 10 años iba a ser mucho más baja, ni hablar hace 20 y ni hablar de para atrás. También creemos que esta diferencia que hay hoy en día es porque es tan reciente el trabajo de la mujer en lugares y profesionales, digamos, que hace que haya esta diferencia y que cada año vamos progresando y esa diferencia se va disminuyendo. Pero bueno, nada, yo creo que va muy de la mano con que es algo muy reciente, hace unos 20, 30 años que la mujer empezó a profesionalizarse y empezar a mostrarse desde otro lado y saliendo un poco de las actividades como más domésticas o más de la salud, educación y entrar Claro. más en el área más profesional y técnica, ya sea estudiando una carrera o profesionalizándose en otros rubros que no eran tan normales para las mujeres y eso hizo que cada vez se vean más mujeres en otros rubros y que las mujeres a medida que van creciendo dentro de donde se están ejerciendo sus actividades laborales, van creciendo y se ven dentro de gerencias, directorios y puestos mucho más altos, pero bueno, yo creo que tiene que ver con esto, de que a medida que pasen los años, más mujeres van entrando y más mujeres se van profesionalizando y diversificando en otras áreas que no son tan normales o no eran tan normales hace 30 años. claro. Yo creo que va un lado va más por un lado, por ese lado, que por el lado de que, bueno, no los permiten desarrollarse en puestos altos, sino que recién ahora las mujeres estamos llegando Sí, sin a duda. esos lugares. Sí, 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 son barreras que se van rompiendo año a año con las nuevas generaciones, con la modernidad. Y bueno, nada, Sí, también podemos hablar de otros conceptos como el del piso pegajoso, que habla de la dificultad que tienen las mujeres quizás para subir de puesto y terminan estancadas en el mismo puesto, el de segregación horizontal, sí, no sé, Lauchi, vos lo- segregación horizontal, segregación vertical, nada, básicamente algunos conceptos que nos dicen que, por ejemplo, es complicado que una mujer llegue a un alto nivel jerárquico o que salga de ciertas actividades, como nos decía Ani, educación, salud y así. También nos encontramos con un estudio relacionado a mujeres, trabajo y maternidad. Un estudio que hace en un instituto de Estados Unidos, el Instituto for Women's Policy Research, que nos habla de que básicamente para una mujer que es madre se le complica el desarrollo y tiene menos aumentos salariales a lo largo de su carrera comparado con un hombre. Y sí, que eso también tenía mucho que ver con lo del piso pegajoso, ese concepto que dijeron, que nada,
o sea, uno siendo madre se le exige la sociedad y mismo la culpa que las madres tienen de, bueno, tengo que estar en mi casa, hacer todo lo que una madre típica de antes hacía y a la vez profesionalizarme y rendir en mi trabajo. Claro. Y eso a veces exige tanta demanda y tanto desgaste físico y psicológico que te quedas estancada tanto como en la maternidad como en tu mismo trabajo y no puedes avanzar porque tampoco podés en el trabajo tener responsabilidades mucho más grandes porque tenés las actividades de tu hijo Claro, o las actividades que hacías típicas que no las delegás por culpa. Entonces eso, esa mezcla de emociones y de conceptos y de prejuicios hace que las mujeres queden mucho más estancadas y se limiten mucho más a crecer que yo creo un varón que sabe que se tiene que dedicar solamente a crecer laboralmente y no tanto a crecer laboralmente y, no sé, hacerse responsable de las actividades domésticas como, no sé, ir al supermercado, hacer tipo, bueno, hacer las compras, ir a dedicarse al colegio, como en un montón de sectores que capaz la mujer sí está como más presente, ya sea por lo que fuese, por cultura, por culpa o mismo por lo que el exterior le exige, digamos, claro, inconscientemente lo tiene en la cabeza. claro. Entonces eso hace que se quede más estancada y la mujer no pueda crecer tanto. Sí, yo creo que de igual, de alguna manera, hay una tendencia histórica que se fue cambiando, o sea, la tendencia era muy desigual, eso de a poco, año a año, se va achicando. Y bueno, nosotros la verdad es que dentro de nuestra empresa tenemos varios ejemplos de mujeres que están ocupando roles que históricamente se decían que eran de hombres. Por Eh, ejemplo, entonces, para ejemplificarlo, pedimos algunos testimonios que vamos a estar mostrando en los videos, para que nada, para que conozcan estas historias, para que vean cómo va cambiando esto. dale. Vamos a ver los videitos que nos mandaron desde Obra para ver estos casos. El primero que tenemos nos lo mandan desde Finca, Dayana Cerezo, la ingeniera. A ver, Soy Dayana Cerezo, trabajo en Finca San Nicolás. Mi tarea consiste en la planificación, ejecución y control de las actividades agrícolas en general, tanto para el cultivo de olivo como el de vid. Estudié agronomía, así que buscaba poder desarrollarme en una empresa que se dedica al sector agrícola, que es el fuerte de la zona en la cual nos encontramos. Trabajo en la empresa hace 3 años. Pienso que el rubro es bastante complejo, más para las mujeres, y al principio sentí muchas veces que quizás no podía desarrollarme o demostrar mi capacidad, pero destaco como positivo el apoyo por parte de la empresa para el desarrollo personal, también, bueno, la satisfacción de poder trabajar en lo que me gusta. Bueno, me encanta porque es justo lo que veníamos diciendo. Sin pensar en nadie más, si te gusta hacerlo, hacelo. Ella estudió lo que le gustó y le dio para adelante. Sin duda, la verdad que está buenísimo y es un ejemplo a seguir. Sí, también está en un puesto alto para un rubro demasiado, o sea, de varones, porque está dentro del agro, que el agro usualmente siempre fue varón y está en un puesto altísimo y nada, maneja todo el tiempo gente y hace lo que le gusta, como ella nada, bien dice. O sea, a ella le gustaba eso, lo estudió y ahora está trabajando y sin duda, un ejemplo. Vamos ahora con el video de Cynthia Over, que nos manda desde la ruta 26. Me llamo Cynthia Overs, estoy trabajando en la ruta provincial 26 entre Ranqueles y Pincel. Yo mandé currículo porque me enteré que necesitaban gente y mandé un currículo a administración. Soy banderillera y me gustaría seguir aprendiendo, no me dificulta nada este trabajo. Nunca tuve problemas por nada, así que me gustaría seguir aprendiendo de este proyecto. Genial que no, nunca se haya encontrado con barreras con nada. Y bueno, también que esté representando ahí a Paulini como banderillera, que capaz es un Mm, trabajo en el que no uno siempre relaciona un hombre, o sea, sí. sí, la Sí, verdad, y las ganas de crecer también, ¿no? Como que también, no por ser mujer se va a limitar o quedar ahí, o capaz que es madre, no sé, pero tampoco se está limitando a nada. O sea, ella quiere crecer y no le importa porque es mujer o si, bueno, solo quiere totalmente, crecer y seguir aprendiendo. y está totalmente, bueno que habla de que no encontró barreras, eso habla muy bien también de sus compañeros y también, del ámbito en el cual está. sí, Está buenísimo. sin duda. Ahora vamos a ver el de Soledad, ¿les Sí, parece? De Taller Lobos. dale, a ver. Soy Soledad Jamur del taller Lobos Mineral y de actividades administrativas.
entré a la empresa porque conocí a alguien que dejaba el puesto de trabajo y me recomendó para el puesto administrativo. Tuve dificultades en lo personal, ya que soy mamá soltera, y tuve que organizarme con los tiempos del trabajo y las actividades de mi hija, la escuela y demás. En lo laboral no tuve problema en adaptarme, tengo compañeros muy buenos que me ayudan siempre y todo lo que no sé lo aprendo y sigo aprendiendo día a día. Hay muchas cosas positivas en este trabajo, el buen ambiente laboral, el compañerismo y las comodidades que hay en el rubro administrativo. Bien, muy bueno Muy también. bueno. Eh, Creo que nada, que ella realiza una actividad que es administración, que fue como los primeros rubros que la mujer empezó a aparecer, que era la administración, el teléfono, como los primeros rubros más que no eran domésticos, y ella está representando un trabajo de hace mucho tiempo de las mujeres que lo lleva bien, y también dato de color, que ella es mamá soltera, claro. y bueno, se pudo adaptar bien, obviamente con lo que eso implica, ¿no? El tema de horarios, una persona más que está a tu cargo 100%, que depende de vos. Y nada, lo pudo llevar a cabo y yo creo que muy, muy bien. Sí, sí, que hoy en día se desarrolla sin problema. Obviamente que debe haber sido alguna complicación que otra, pero no al fin y al cabo haciendo el trabajo. Y por último nos queda, Por último, para cerrar, tenemos el video que nos mandan desde La Pampita de Nati Nacelo, una de las choferas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Nacelo. Trabajo para la empresa Minerar como operaria de Komatsu 785, que son 73 toneladas en vacío y 100 toneladas de carga completa. Bueno, si vos me decís cómo hiciste para llegar acá, a trabajar acá en este lugar, fue difícil porque vos tirás currículum por todos lados y de buenas a primeras te llaman sin pensar que era acá, como operaria. Cuando uno entró a trabajar acá, vos veías los camiones, mirá lo que manejan, y después me tocó manejar uno a mí. Como ser una de las primeras mujeres adentro de cantera, lo que es el pozo de la cantera, llegás y te encontrás que son todos hombres, menos las chicas de las oficinas, que son mujeres. Bueno, te encontrás por ahí con el pensamiento de cómo se van a adaptar, o cómo te vas a adaptar, o las charlas que a veces escuchaba, no va a durar en tantos hombres. Y yo pienso que ellos se tuvieron que habituar a lo que yo era. Por ahí para mí fue más fácil porque siempre he trabajado acompañada de personas varones. Cargas, chistes, como en todos lados. Eso va en cada persona, no todas las mujeres somos iguales. Lo puedes tomar de diferentes maneras. Yo lo tomé como... me reía, ¿me entendés? Siempre salgo con un retruco para contestar, pero nada de otro mundo. Trabajar en Minerar fue una de las experiencias, y es una de las experiencias únicas en los valores, el cuidado de las personas, los capataces. La verdad que no me puedo quejar. Y si vos me decís, ¿recomendarías Minerar? Te diría sí. Sí, si tenés esa oportunidad de haber entrado acá, cuídalo, protegelo, porque es una mano altísima. Me saco el sombrero a lo que es la empresa y el grupo de la empresa. Gracias. Yo soy fan de ella. la queremos. Sí, la queremos. Muy bueno. Yo soy fan de ella, sí, No sí, me quiero 100%. ni imaginar lo que deben ser los retrucos de Nati. Oh, ¿sabes qué? Dijo. Bueno, también esto muy bueno que dice que yo no me tuve que adaptar a ellos, ellos se tuvieron que adaptar a mí. Igual yo creo que va mucho con que tenés que tener esa personalidad. O Sin sea, duda. si no, te volvés llorando todos los días de tu No, casa. sin duda es un ejemplo de personalidad y también de que nada, de que rompe la barrera de una mujer manejando un terrible equipo, estamos hablando de 100 toneladas, un equipo que, a ver, No, gigantesco. Es una cosa de loco. gigantesco. No, Y si caemos en lo tradicional, no, eso es un trabajo que solo lo puede hacer un hombre. Estoy seguro que nos pone esa rama a mí manejando este equipo y ya te rompimos la barrera y te vamos. No creo que Nos lo podamos caemos por- manejar. No, sin duda, sin duda. Pero bueno, la verdad que muchas gracias a todas por su testimonio. Sí, muy conmovedor, la verdad Muy que bueno. Buscando excelente. testimonios hay un montón de mujeres en la empresa que se nos vinieron a la mente, pero bueno, si no iba a ser eterno el programa, así Claro. que seleccionamos estos Sí, 4. intentamos hacer un poco variado, un poco de liderazgo, un poco de campo, como un poco de ruta, como un poco medio así De lo que es como... el grupo Bolini. Claro, de lo que Literal. sería todo el grupo Paulini, hacer un mix y escuchar a las mujeres a ver cómo se
se sentían en esos puestos y en esos lugares, que la verdad a mí me encantó escucharlas, la Sí, verdad. La verdad que muy sí. bueno, muy Muy bueno. bueno. Bien. Muchas gracias. Bueno, ahora ya vimos todos los testimonios de las chicas que trabajan en las obras. Ahora vamos a escuchar el de Cari, que yo creo que representa muy bien y trabaja acá en Oficina Central. Y como la tenemos acá presente, va a venir al programa a dar su testimonio. Me presento primero por si Claro, hay alguien que no me para- conoce. Yo soy Karina Salustio, soy licenciada en Relaciones Laborales. Trabajo en Grupo Paulini hace 18 años. Sí, como dicen, cuando empecé acá como junior. Había 3 personas arriba mío, eran 3 hombres. Los jefes fueron pasando y a partir de eso un día me pasaron 3 jefes arriba mío y yo dije, yo esto lo puedo hacer. Así que en ese momento tenía a Pedro Méndez como jefe y le dije, quiero ser yo la próxima persona a cargo del área. Para adelante. Fuiste Sí, para adelante. O sea, vos lo propusiste. En ese yo lo momento propuse. Pedro era finanzas, En ese recursos momento humanos, era todo. Paulini Hermanos. Al principio Sí. yo empecé a trabajar en Paulini Ok, Hermanos. Claro. Yo estudiaba, entonces no había gerencia de personas, sino que había liquidación de sueldos, administración de personal. Eran otros tiempos. Entonces, cuando Pedro se va, el segundo jefe que tuve, cuando él se va, le digo a Pedro que yo me quería quedar con el puesto. No solo con Pedro, en ese momento trabajaba directamente con Carlos, porque la relación con la obra no era como es hoy, es Claro, otra cosa. ok. Carlos era el que iba y venía. La administración no tenía contacto con la obra. Claro. Entonces, era por teléfono y nada más. Pasaban las horas, esa era toda la relación que había. Cambiaron un montón las cosas. Sí, me imagino. Otro mundo era. Un montón. Bien. Así que cuando se va esta persona, le digo a Pedro que me quería quedar y también lo hablé con Carlos Payela. Ok. Aceptaron, acordamos que iban a ser 3 meses, donde yo me iba a hacer cargo del área y después veíamos. Bueno, nada, fueron 3 meses Este de... momento en el que vos te haces cargo del área, ¿hace cuántos años fue? Y creo que estuve 3, 4 años haciendo esas tareas de junior y después dije Ok. que me quería Vos quedar. estudiando. Yo estudiando. Sí, Y entonces- trabajando de 8 a 18, en ese momento trabajábamos de 8 a 18 en la oficina y estudiando de 7 de la tarde a 11 de la Claro, noche. Un Así esfuerzo que muy era... grande. Sobrehumano, Y sobrehumano. además ya estabas en un puesto que para ser estudiante era un montón. Sí, y bueno, nada, yo siempre digo que el trabajar y estudiar Sí. de lo mismo es una genialidad porque Sin ves en duda. la práctica y la Lo teoría. ves aplicado todo el Y tiempo. tuve la suerte de hacerlo, porque antes de Paulini yo ya trabajé en una empresa constructora con hombres. Ah, Y antes ok. trabajé en una empresa de sistemas con todos hombres. O sea, Ah, ok. Tenías un buen manejo en de... un mundo de hombres. Sí, hace Ok. bastantes años que estoy entre hombres. A mí la pregunta que se me hace es, bueno, ya aclarado tu recorrido de tantos años, pero ya sea cuando tomaste las riendas del área o antes, es si vos notaste alguna barrera entre... En ese la actividad. momento era una actividad de hombres, así que como que me mantuve muy en el lugar. Lo más Claro. que puedo decir que tenía que ver ya con mi personalidad es ver que ese trabajo lo podía hacer yo y que no quería otro jefe adelante. Ok. Entonces ahí me dejan a mí a cargo, pero no había tanta relación con la obra, entonces yo seguía en ese nicho, digamos, ahí en la administración, en mi puesto. Claro. No tenía interacción y en todo caso era con el gerente de administración y Carlos Payela, que era quien se encargaba de la Claro. obra. Obviamente, a medida que fueron pasando los años, esto fue creciendo un montón, después empecé a hacerme cargo de minerar. En ese entonces Fer Tomasini viene conmigo, que era el cadete de la empresa, lo sumo cuando me dicen Karina, quedas a cargo, lo sumo a Fer. Y algo que me pasaba, que ustedes, el que me conoce sabe que yo sí voy para adelante, Sí. yo quería ir a la obra y había toda una restricción de que Karina fuera a la obra. Ah, ok. Ahí va. Entonces Carlos agarraba, por ejemplo, había un accidente de trabajo y yo no conocía los Claro. equipos y me lo dibujaba, entonces yo decía, no, yo quiero ir a la obra para verlo y para Sí. conocer y demás. Mirá. Así que nada, como que eso fue costando, obvio, a ver, era un mundo de hombres, nunca había ido una mujer a la obra, así que yo iba a ser la primera y tenían miedo de... O sea, vos fuiste la primera mujer en Paulini En en ir a la Paulini. obra. Sí. Fua. Igual, no en montón. Mineral, porque tengo entendido que en Mineral sí había una mujer que iba a la obra, pero en Paulini sí, porque fue la primera que empezó a trabajar con algo que Claro. tenía relación con la obra, o por lo menos se merecía que fuera hasta la obra, Sí, porque en la obvio. administración había mujeres. Sí. Así que nada, el miedo a que... El trato siempre fue excelente en la obra, Claro. sí, igual me recibieron súper bien, pero, por ejemplo, yo iba a la obra y no había baño en la obra. Claro. Tenía que estar todo el día en la obra y Claro. me iba al baño del hotel o de una estación de Claro. servicio, porque en ese momento, nada, no estaba pensada la obra para Y ahí mujeres. justo vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué cambio viste en todos estos años? Bueno, a medida que, nada, yo me fui metiendo más en la obra y que
bueno, el gran cambio obviamente se nota cuando empieza Francisco en la empresa y con los tiempos que van avanzando, Igual ¿no? es un duda. buen dato, Sí, porque vos sin duda. los primeros pasos que diste, que fueron los más fuertes y los que más luchaste contra el machismo oculto, porque no era machismo malo, No, era más era de machismo la de la época, de la época, actividad, oculto, exacto. como que vos lo hiciste con Carlos y con Julio, que son más grandes. Fran es mucho más joven, tiene otra Es que ellos cabeza. tenían que también Por eso, aprender fue a como trabajar que- conmigo y encima con cómo soy Es yo como que también. vos también, yo creo que viniste y les enseñaste mucho a ellos, que, o sea, más allá de lo laboral, les enseñaste a tratar, o sea, una nueva forma, o sea, desde ahí, yo creo que tu generación como que hizo un quiebre y desde ese momento como que empezó un nuevo paradigma Sí, y empezaron las mujeres. Yo creo Sí. que tu generación fue la más fuerte. Después, obviamente, había algunas que obviamente pudieron romper con todo esto y pudieron pero no en avanzar. general, tal cual. Pero como que arrancó ahí y vos te lo pusiste al hombro y a ver, una cosa es hablar con Fran, que tiene 30 y pico, y otra cosa es hablar con Julio y con Carlos, que son mucho Bueno, más grandes y toda la vida laburaban En con ese hombres. momento era, y tiene que ver con todo, yo tengo 42 años y tiene que ver con esto, la mujer trabajando todo el día fuera de la oficina, no pudiendo estar en los momentos que una madre antes estaba. Claro. Sí. Y eso, y también abrirse, porque sí, costó Obvio. y cuesta. Sí, O Sí, sea, sin duda. y va a seguir costando, porque los cambios estos que son tan grandes, creo que llevan sus tiempos. Obviamente, en ese entonces no había tanta gente de mi edad. Hoy en el grupo, Hay un montón todos los de- gerentes tenemos 40 y pico de años, entonces hablas más o menos el mismo idioma. Claro. Pero también tuve que demostrar un montón, o sea, yo Obvio. creo que las mujeres en el trabajo tenemos que demostrar 4 o 5 veces lo que el hombre por ahí en una sola vez ya va para adelante. Entonces es el esfuerzo que tenés que hacer en el trabajo y aparte con todas las otras cosas que nos tenemos que ocupar en nuestra vida. Y sí, porque está Y- medio estigmatizado que las mujeres trabajen y aparte también ayuden en la casa, cuiden a los hijos Todo. Sí, y otra Todo cosa lo que tiene y también- hasta los hombres no se los ve. No, no y se lo los mismo, reclama que con tanto. nuestra generación el hombre ya empezó a estar mucho más activo en lo que es la crianza de los hijos. Sí, Está- por ese lado también está bueno para los padres. Y también un poco la costumbre de, a ver, como que cuando uno se cría, no solamente en la casa, porque uno también, o sea, todo lo aprende desde la casa, ni hablar, pero cuando vos empezás un trabajo y en el trabajo ya hay 5 mujeres y 2 líderes, como que vos lo normalizás. En cambio, vos llegaste en un momento en la empresa que no había líderes, no había mujeres casi trabajando en la oficina, en cambio, para los chicos, como que ni se lo cuestionan de que haya No, mujeres no, y que no, haya Pero sin aparte no duda. era solo en esta empresa, porque cuando también hace 15 años que participo en la Cámara, donde está la Comisión de Relaciones Laborales, donde van todas las empresas, y era gente de 70 y pico de años y yo. Claro. Entonces al principio como que por ahí no me animaba a hablar. Después yo ahí soy una más y después en la mesa no era yo sola, sino que había 3, 4 mujeres más. Claro, Claro. Entonces en otras empresas también empezaba a darse esto de que haya mujeres en las relaciones laborales. Sí, nosotros al buscar estadísticas nos encontramos que las estadísticas de hace 10 años las brechas son mucho más grandes, las estadísticas de mujeres en puestos de gerencia son mucho más chicos, o sea, año a Y año es todo va un creciendo tema a eso. nivel sindical, Claro. encontrarte una mujer, con los Ok. dirigentes sindicales, Ok. ¿está? Porque yo me he tenido que meter Debe ser un trato en complicado. conflictos y nada, pero bueno, aprendés de los dos lados, ellos aprendieron a interactuar con una mujer y yo aprendí a interactuar en ese mundo. Y, Sí. y Creo me que- siento cómoda en Creo ese que tener mundo. que Está decir buenísimo. eso, o sea, como decir, bueno, tienen que aprender a trabajar con una mujer, es loco. Sí, bueno, pero también yo tengo mis propios, ¿cómo Obvio. se dice?, barreras. Porque, Ah, por claro. ejemplo, cuando en Minerar dijimos de empezar a tomar mujeres choferes para manejar los camiones, yo decía, pero bueno, esto, el otro. A veces, siendo Obvio. mujer, tenés algunas barreras que Obvio. después decís, y la gente en obra, cuando empezamos a sumar las mujeres choferes a Minerar, los hombres decían, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer el baño, esto, el otro? Y hoy se integraron y son una más Sí, dentro sin del duda. equipo de trabajo. Entonces, Bueno. los hombres tienen sus barreras, nosotras mismas las tenemos, es como todo. Pero ahora capaz cuando un hombre nuevo vaya a trabajar, a minerar, No, manejar ya entra camiones, viendo ya entra mujeres. con mujer, entonces lo tiene tan normalizado que no lo va a juzgar o no va a tener los prejuicios. Entonces es como Sí, empezar a hacer, actuar y una vez que Es ya el lo paso a hiciste, paso para que a ya futuro después lo empezás sea a normal. normalizar. O sea, Pasaba al inicio cuando hablábamos de poner obras de poner mujeres en las obras, que de una por ahí el tema te decían, te contestaban a limpieza, no, vamos a bañera, vamos a un camión regador, vamos a esto. Claro. Pero yo nunca fui al choque, porque también es entender Obvio. eso. Trabajamos con gente más grande y algunos no son tan grandes, pero son como preconceptos, ¿no? Totalmente. Y no ir desde el choque, no,
pero, Es que pero sí demostrar que sí pueden hacer otras cosas. Sí, para mí total. uno tiene que saber con quién discutir, obviamente saber discutir y cómo y con quién, porque vos no podés discutir con una persona que tiene 70 años, que se crió completamente en otra cultura y ponértela a pelear y decirle, no, no puede ser que no haya en la obra, pero ahora una persona joven que te venga a decir, no, no puede haber mujeres en la obra, ahí sí discutir. Sí, pero son cosas Hay distintas, porque cosas yo hablo que- con vos, que vos sos joven y tenés como un montón más de libertades en un montón de cosas, pero sí hubo un montón de trabas a nivel personal, No, obvio. crecimiento. Por suerte trabajo en una empresa donde me fue acompañando en el crecimiento, pero que tenía sus reservas por las costumbres. Sí, obvio. Pero también, nada, hoy mi hijo, por ejemplo, mi hijo fue criado en un ambiente donde el padre lava, plancha, yo lo llevo al médico, se hace cargo del colegio. Entonces él obviamente mañana Sí, estos sí lo tiene, preconceptos no los va a no, tener. no lo va a Claro. tener. Y está Sí, son buenísimo. barreras que se visibilizan, que las desafías, que las desconstruís y bueno, y una vez después se normaliza, va cambiando. También está bueno Pero llevan tiempo. del lado del Sí, padre, sí. también, que puede también estar con Pero bueno, el hijo, en este caso, más cerca, Pero no en tengas el día a duda. día. Y Que no en sé, eso- por lo menos a mí no me pasó, por ejemplo. Lo hablábamos ¿Viste? el otro día, la Descon- ley de contrato que tiene Sí, una sí. licencia de 2 días para el padre por No, nacimiento, no, 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 ¿qué más? Claro. O sea, el hombre lo pide y nosotras lo claro. pedimos también. Total. Desconstruiste Legal que un sea área lo tipo mismo, toda ¿no? una minería y construcción y a un varón. Sí, Construir. pero cuando hablamos con los ingenieros de acá, que son gente que estuvo todo el tiempo fuera de la casa, que no estaba en la crianza de los chicos, y yo le decía, sí, Yo también. hola, ¿qué tal? Sí, Claro. Sí. Y es así. Bueno, es un poco eso del esquema de trabajo, que de a poco se va flexibilizando más, de a poco se va accediendo a otros esquemas, pero bueno, el esquema antiguo medio que es ese. Sí, la ya crianza está. se va cambiando. Hoy en También día la crianza va está cambiando. ahí está, ¿cómo se llama? La salita de dos, ponele, Sí. maternal, que antes no existía, como que ahora también la crianza va cambiando y Sí. se va adaptando a Yo trabajé a la hasta el día actualidad. anterior de tenerlo a Ernest y cumplí los 3 meses y estaba trabajando. O Claro, sea, claro. y el papá de Ernest venía, traía para que yo amamante a mi hijo y se iba y era como yo, oficina, está bien, es lo que a mí me gusta, hago lo que me gusta y vas para adelante. Pero sí, no es fácil, se No. ven más mujeres y lo que siempre charlamos es que a veces muchos dicen el feminismo, no, yo creo que para algunas cosas todavía es necesario que obliguen, en un momento salió que en cada directorio tenía que haber una mujer. Claro, Yo no quiero que la mujer llegue porque alguien la obliga. Yo quiero Claro. llegar por mis propios, por lo que yo sé y por lo que hago. 100%. Pero bueno, todavía hay Sí, porque- tantas estructuras que algunas cosas hay que ir direccionándolas para que lleguemos a eso. Claro, claro, 100%. totalmente. Y ahora queríamos preguntarte, o sea, ¿qué estás haciendo hoy en la empresa para fomentar el trabajo de las mujeres? Mismo Porque que hace la sabemos- empresa o mismo que se plantea desde el sindicato que vos también nos mencionabas. Sí, bueno, lo que tiene hoy es que es mucho más fácil porque todos los distintos actores están con este tema en mesa. Claro, Entonces, al estar en una empresa que tiene estos valores, que quiere que las mujeres sean parte de y que también sea el sindicato porque lo obligaron o porque empieza a haber más presencia, por ahí hay sindicatos que ya tenían mujeres y hay otros que no, hablando de la UOCRA hoy tiene sus comisiones de mujer y trabaja un montón. Por ahí se ve más en lo que es la construcción civil que en lo que es la construcción vial. claro. Pero nada, se generan reuniones, se habla, se fomenta, se hacen acuerdos y eso está genial porque aparte, nada, siempre agradezco a la empresa porque es mi cara la que aparece y está genial poder ayudar. Así Sí, que, claro. y como empresa, nada, hoy vos vas a la obra y la obra está totalmente adaptada para que haya una mujer trabajando. Claro. Esas cosas fueron modernizándose a medida que se iba evaluando cómo se diseñaba la obra. Sí, Eso claro. dicen como que incorporar mujeres a lugares de trabajo como que hace que el ámbito de trabajo y el ambiente de trabajo mejore porque ellas como que exigen, obviamente desde un lugar, o sea, bueno, digamos, como que exigen que se mejore la calidad del trabajo, como por ejemplo, como vos decías, que no había baños en las obras y como vos empezaste a ir, tuvieron que poner un baño. Hay un montón de cosas que se dicen, obviamente, cuando generalizás, no queremos decir que todos los hombres y todas las mujeres, No, 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 porque no. de todo, pero siempre dijeron que las mujeres cuidaban más los equipos o que hacían esto y demás, nada. Yo creo que hace a tener distintas opiniones, distintos puntos de vista, siempre está bueno que de los dos lados suma, Totalmente. que haya mujeres y que haya hombres en todas las discusiones. Totalmente. Bueno, y también hablando de eso y de lo propio de la empresa, se me ocurre el ejemplo que hoy lo hablaba justo con el ingeniero Rita Tore, con Rita, que me comentaba que las podadoras en la finca, hay bastantes podadoras, y yo le pregunto, Rita, ¿por qué pensás que es esto?
a lo que me comenta, que puede ser que sea porque las mujeres en ciertas tareas tienen otras virtudes que el hombre. Exacto. Que capaz el hombre una tarea la realiza de una manera más mecánica y capaz una mujer es más cuidadosa. Más detallista. Más Bueno, detallista. estamos hablando justo de la poda. Justo de la Entonces poda. decíamos, y yo le veía que hace un tiempo fue, o siempre a fin de año, hay como un concurso que se presentan las podadoras y son la gran mayoría mujeres. Ok. Obviamente que hay cosas que uno es mejor que otro, Sin duda. o por ahí para trabajos de mucha fuerza. Chile creo que es que la gran mayoría de mujeres están en los equipos mineros. Sí. Acá llegó hace poco, pero el otro día también les comentaba, en Córdoba las colectiveras son mujeres, acá Sí. todavía eso no se ve. Claro. Entonces, bueno, Muy nada, poco. hay Sí, que creo- sumar buenas prácticas. Acá en la oficina central tratamos de que seamos 50 y 50, como ir balanceando. Hemos tenido jefas de obra, tenemos técnicas de seguridad e higiene. Y sí, nada, tienen que tener un carácter también para pagarte de gerente con gerente y tenés de jefa Sí, con jefe. Hay que tener Siempre un tienes que carácter, tener ¿no? un plus. Sí, sí, porque la personalidad creo que ayuda a que puedas duda. avanzar. Sí, obvio. No porque no sé. Sí, necesitas por un un plus, montón de pero porque cosas. hoy en día todavía no, o sea, no está tan normalizado por tanto prejuicio a la mujer en algunos puestos de trabajo, entonces como que sí, obvio, tenés que como mostrarte un poco más fuerte que capaz que el Sí, hombre. tenés que mostrarte más fuerte, a veces levantar la voz, pero también, bueno, del otro lado tenés que escuchar algunas Obvio, cosas, claro. palabras no locas, pero bueno, más o menos, ¿viste? Hacerte escuchar, Sí. porque sí, todavía sigue siendo un mundo de hombres. Sí, sí. Debe haber actividades, hay actividades, es un mundo de mujeres. Cuando yo estaba en la facultad, estudiando relaciones laborales en la UBA, era 95% mujeres. Sí, justo. Ahora, vos estudias recursos humanos, hay más hombres, pero Ujú. relaciones laborales era la gran mayoría de mujeres. Entonces, tiene que empezar a estar Sí, esos entonces, puestos. es que lo que decíamos con los chicos es como que el machismo como que impacta no tanto para la mujer, que obviamente al que más le afecta es a la mujer, sino también al hombre, porque hay un montón de cosas que el hombre tampoco puede hacer por miedo al que dirán. Como por ejemplo, no sé, sos peluquero, bueno, entonces tipo sos como, no sé, Sí, sí, peinado. está de los dos lados, Usan está los de los dos varones. lados, seguro Es como que que sí. para mí como que impacta Seguro que mucho, sí. nada, para todos, digamos. Es Obviamente educación, vamos a- todo es Educación. educación. Sí. Entonces tampoco enojarnos con los de arriba porque tienen esas restricciones, porque es educación, es como cambian los tiempos. En los puestos donde hoy yo estoy, nosotros no tenemos matrícula. Entonces había muchos que estudiaban administración de empresas, contabilidad, porque antes era administración de personal. Claro. Los tiempos van cambiando, la gente va cambiando, van teniendo otras necesidades, entonces también por eso va mutando el rol. Y hay excelentes gerentes de recursos humanos y hay excelentes mujeres. Sí. Perfecto. Bueno, Bueno, Cari, un bueno, gusto. Cari, muchas Me gracias encantó, por me encantó participar que en nos Tarde de hayas contado Verdades. toda tu Gracias. historia. Muchas gracias, Cari. Gracias. Seguí desconstruyendo gente. Bueno, en esta nueva sección de Tarde de Verdades vamos a desmitificar frases machistas. La primera que tenemos acá es, si llega a gerente es por cupo. Ahí va, ahí va. Bueno, nosotros analizándolo, pensándolo, medio desmenuzando la cuestión, pensábamos y relacionamos al cupo que el cupo no llega para reemplazar el mérito, sino que el cupo se usa para corregir las desigualdades. O sea, se usa en principio para corregir esas cosas que vamos viendo que están desiguales y metemos el cupo para obligar, pero no lo relacionamos con que llega a reemplazar el mérito, que es por Claro. lo que se llega. Es Que no ju- sea a largo plazo. Es justo lo que hablábamos con Cari, que justamente decía que no reemplaza el mérito, sino que ella quiere llegar a ese puesto por todo su trabajo, su trayectoria y todo lo que estudió. Sin duda, sin duda. Después también otra frase que nos hizo ruido un poco es las mujeres no pueden hacer trabajos pesados. Sí, que lo que hablamos un poco con los chicos es que eso hoy en día, con todo el avance tecnológico que hay, que de hecho acá está lo del oxoesqueleto, que es como si fuese una máquina que te ayuda a realizar trabajos más de la construcción, pesados. más pesados, y que te ayuda a Sí. no cansarte tanto los músculos, el cuello, la espalda. Entonces, nada, como que llegamos a la conclusión que hoy en día, con toda la tecnología que hay, todas las máquinas que hay, y las máquinas son unos chiches, Claro, porque realmente es como estar jugando. Vos ves las máquinas de la siembra, por ejemplo, y es tipo un juguete. Si aprendés, lo podés manejar, sea hombre o mujer.
Entonces, como que hoy en día, con toda la tecnología y el avance que hay, para mí las mujeres, hoy en día, para mí, esa frase como que quedó ya vieja, quedó obsoleta porque no necesitaba fuerza para realizar trabajo. Y si la necesitabas, capaz que, o sea, capaz no, las mujeres lo re pueden hacer y Total, llevar adelante. Entonces yo creo que esa frase hoy en día no va más y quedó total. bien. Y por último, una frase más me gustaría, las mujeres son más emocionales. Ahí es, Yo creo siento, que en ese caso quizás se confunde lo emocional con una escucha activa o un poco más de, ¿cómo se dice? sí, sin duda, Yo creo que se le pone Empatía. Quizás claro, esa es la yo creo como palabra. que se le pone un peso a la palabra emoción, hay un peso negativo a la palabra emoción cuando en realidad no tiene nada de malo y también se confunde un poco, ¿no? Porque la mujer sí capaz que escucha más, capaz que es más empática y eso en un ámbito laboral recontra suma. Entonces como que creo que para poder rebajar a la mujer dicen como es emocional, llora, no sé, es loca. Así, no sé, Ujú. como cosas que se lo relacionan mucho a la mujer en relación a las emociones y claro. que yo creo que le pusieron un peso tan fuerte y tan como malo que hoy en día se ve como algo malo que para mí todo lo contrario. Hoy en día para relacionarse entre las personas, si vos no escuchás al otro y no ves lo que el otro necesita, no llegás a ningún lado porque es un equipo y tenés que ir todos para el mismo lado. Entonces No, como que, aparte, sin Se duda, valora mucho hoy las actitudes blandas, sí. claro. el poder estar, el habla Sí, totalmente. de Y las bueno, mujeres. y también decir que las emociones no, tener emociones o ser una persona emocional no te saca lo ser racional. O sea, no es que una persona por ser muy emocional tiene irracionalidad, no, nada más es emocional. Y bueno, también esto que ser emocional de alguna manera te permite ponerte en lugar de la empatía, comunicación, en el manejo de equipos, esas aptitudes sin duda pesan. Así que... Así que bueno, nada, Desmitificadas las frases, se podría Totalmente. decir. Bueno, para ir cerrando un poco con el tema de las mujeres en el trabajo, los chicos siendo varones y siendo una generación nueva, joven, van a contar un poco su experiencia trabajando y nada, todo lo que hablamos, qué es lo que ellos piensan. no, bueno, yo en lo personal creo que eh, los hombres de a poco se van un poco desmachis, ¿cómo decirlo? Sí, Dejando el machismo de lado, Desconstruyéndose. desconstruyéndose para poder tomar otras actitudes y poder ser más un conjunto y trabajar mucho mejor en conjunto con las mujeres y las compañeras. sí, sin duda. Creo que Rama y bueno, también más yo, que soy un poco más chico, nacimos en un mundo distinto, que bueno, estos mitos, estas cosas, las arrastramos de una sociedad pasada, por así decirlo. Y bueno, a mí me ha tocado personalmente tener jefas mujeres, por ejemplo, de Cire. Sí. Hoy en día tengo un jefe hombre, Martín, y la verdad que puedo destacar dos excelentes profesionales, de los cuales de los dos aprendí muchísimo. Nunca tuve ningún problema ni nunca sentí alguna diferencia. Entonces creo que un poco es eso lo que aprendí en este capítulo, lo que puedo visibilizar, es que básicamente nada, sacando el género, uno tiene que estar donde está por sus aptitudes y bueno, siempre buscando dejar una enseñanza y dando lo mejor posible. Sí, yo creo, No sé bueno, vos, Ani, ¿qué ¿Qué pensás? pensás no, vos? yo creo lo mismo, claramente. O sea, para mí no importa el género, no importa lo que te percibas, no importa absolutamente nada. Uno tiene que ser profesional y tiene que tener los valores bien concretos, digamos, o sea, cada uno tiene que nada, que ser uno y en base a eso trabajar, o sea, para el ámbito del laboral, digamos, poder aplicarlos y trabajar y que no tenga nada que ver el género. Entiendo que hoy en día las mujeres sí tienen que dar un poquito más para hacerse notar, pero bueno, a mí me pasa que Feli es varón y bueno, mi compañera también es mujer. Y ninguna de las dos, yo nunca tuve un problema, o sea, Sin duda. jamás me sentí menos por ser mujer, jamás me hizo sentir menos por ser mujer, siempre me dio el lugar a mí, tanto a mí como a Lu. Y bueno, nada, yo creo que es eso es feo sentirse menos por el género que vos tenés, ¿no? Sin duda, Pero bueno, si en el caso de que te pase, hay que luchar y seguir para adelante, o sea, sin duda, sin duda. Bien. Y bueno, para cerrar, tenemos una frase, una ¿no? frase. Un textito se podría Tenemos un decir. textito. El problema es que se espera que las mujeres trabajen como si tuviesen hijos, pero que críen a sus hijos como si no trabajaran. Que produzcamos, lideremos, facturemos, pero no nos olvidemos de agendar citas médicas, estemos presentes en asambleas, partidos y fiestas infantiles. Presentes, pacientes, creativas, disponibles, que no se nos pase nada, que no deleguemos demasiado, que no prioricemos mal
que no descuidemos. Si trabajas mucho, eres egoísta. Si trabajas menos, no eres suficientemente ambiciosa. Si estás cansada, ¿para qué tenés hijos? Si disfrutás tu carrera, pobre los niños. Así que nada, eso es como medio una enseñanza de todos los prejuicios que se tiene a las mujeres cuando están trabajando, digamos, cuando están haciendo lo que realmente les gusta y pudiendo salir adelante, y que también la independencia que nos da la mujer es trabajar, que eso es un tema que no lo tocamos mucho, pero creo que es importante porque el trabajo no solo te da el dinero que te hace ser más independiente, sino la cabeza y capacidades y bueno, un montón de cosas que no dependes tanto de otra persona, Sí, sino que medio que el texto básicamente es que la vara nunca deja de moverse. literal, Y bueno, nada, ir para adelante sin importar nada. literal. Es eso. Así Bueno, que bueno, muchas gracias muchas gracias por acompañarnos por hoy. escuchar, por verlos. Les vamos a dejar un número para el próximo capítulo que nos manden. Se va a tratar de educación financiera. Así que si tienen dudas o algún tema que quieran que toquemos en particular, pueden estar hablándonos a este número que vamos a dejar por acá. Muchas gracias. Gracias, chicos. Chao, gracias. Nos vemos. Verdades, ideas que aparecen, música que entra y nos hace mover la cabeza. Un break corto, claro y divertido, sin vueltas, sin formalidades.